Temporal, ese es el nombre elocuente, diría yo, del nuevo trabajo del grupo de Concepción Julia Smith, un disco que van a presentar formalmente el 19 de octubre en la sala SCD de la Plaza Egaña y que viene a complementar, a consolidar una discografía que ya habían iniciado con Hagamos la maleta y vámonos del planeta del año 2011 y también con un EP del 2016 que se llamaba La Respuesta. Lo interesante es que este disco es el primero que hacen acá en Santiago, pero ojo también con una, creo yo, una mirada lírica puesta en la ciudad de origen. Estamos con Pablo Romero y con Marcelo Díaz del grupo Julia Smith acá en Dulce Patria. Gracias por aceptar la invitación del Espacio Tricolor del día, ¿no? Muchas gracias por invitarnos. Oye, escuchaba la primera canción que tengo que decirlo abiertamente porque, bueno, ¿por qué no? La canción se llama Temporal, en la que abre este disco, no es necesariamente el primer sencillo, en la que le da el nombre también a este trabajo. Es un gran tema que tiene unos guiños, siento yo, también al rock clásico chileno, y es un tema donde también juguetean líricamente con la suerte como de caos que se genera acá en Santiago cuando se asoma el viento norte y la lluvia, y ustedes que están medio curtidos en el tema del mal tiempo, como que en el fondo no les pasa nada, digamos. Yo siento que hay un concepto también detrás de eso, ¿no? Claramente. Bautizar el disco Temporal y jugar un poco con eso de ser local, pero estando desde acá, ¿es parte de lo que explica conceptualmente este disco? Sí, en general creo que el disco juega mucho a la dualidad de la doble lectura de temporal, lo que es el tiempo temporal, claro, referente a eso, y lo que es el temporal, el diluvio climático. Claro. Que también es súper interpretable y como sentíamos que abarcaba mucho como el universo en que se desarrollan las canciones, que es como... habla que la mayoría de las canciones se desarrollan en esa dualidad de lo que sucede y lo que parece suceder, de cómo nos afecta la temporalidad y la temporalidad, valga la redundancia, como abordado claro, desde los dos lados. Entonces, como nos parecía muy coherente realmente con lo que... Escondía dos conceptos, ¿no? De lo que se trata el disco. Habla Pablo Romero, que es encargado de los sintetizadores, de las voces. Marcelo Díaz, que va a hablar ahora, baterista de la banda, pero pareciera que también tiene que ver con una suerte de declaración de principio. Es como, somos del sur, y aunque estemos acá en Santiago hace un año y medio grabando este disco, no vamos a dejar de ser quienes siempre hemos sido, digamos. No vamos a olvidar el origen, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con eso, con que además este disco fue hecho en invierno. De hecho, cuando escribimos la letra de Temporal, estábamos en pleno temporal, anotando todo. Y claro, justamente hace referencia a la frase que dice que cualquier viento desde el norte anuncia temporal, que en Conce es como una frase bien recurrente, es como, hoy está norteando, viene, claro, se viene, vamos a ver la cosa. Pero no significa lo mismo que acá, que todo el mundo se empieza a entrar como una suerte de estado de emergencia, de alerta, en realidad ya nadie deja hacer lo que tiene que hacer, claro, porque caen un par de gotas, digamos. Eso me parece interesante porque uno podría como abusar de ese concepto para hablar precisamente de lo que este disco viene a consolidar. Ustedes insisten en un sonido, por así decirlo, que el común de la gente puede identificar como con el sonido rockero de Concepción. ¿Eso finalmente es un atributo o de repente una mochila difícil de cargar cuando una banda de Concepción quiere hacer algo distinto, pero no suena como Conce? Digo, ¿cómo enfrentan ese dilema, comillas, creativo? Yo siento que es un modo en realidad de cómo aplicar y cómo ejercer la música, particularmente este disco, que era un desafío súper grande que teníamos de registrarlo tocando en vivo. Entonces, las bandas de Conce acostumbran a trabajar así, las bandas que nos influencian al menos y las que conocemos, claro, los tres. El sonido de Conce en sí se ha forjado como de esa manera. Ahora, ¿existe tal sonido de Conce? Es una muy buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? Porque yo siento que Conce después del 2010, después del terremoto, es otro sonido el que emergió ahí, y por razón obvia, porque se renacieron otro tipo de emociones, digamos. Pero si uno piensa en el rock como de los Tres o de los Bunkers o de, qué sé yo, emociones clandestinas, ¿es eso el rock de Conce? ¿Ese es el sonido de Conce? O sea, claramente lo es. Pero sí, ¿de qué se trata ese sonido? ¿O de qué se trata ese color? No sé. Yo siento que siento que pasa en la mayoría de las ciudades que existe un color como de que se trata de cómo es vivir en Concepción, cómo es despertar, trabajar y acostarse en Santiago, en Valparaíso, no sé. Siento que hay un rollo en eso, como en la personalidad de la ciudad, que hay artistas que lo reflejan más trabajando desde cierta zona y otros que lo reflejan menos. Concepción, siento que en un momento pasó que la música que se hacía representaba mucho lo que es vivir la ciudad. Claro. Y luego este recambio que hubo como la generación que nosotros pertenecemos, Niño Cohete, Mantarraya y un montón de otras bandas,
vuelven a reinterpretar esto con el cómo es vivir en Conce en ese momento, que no es lo mismo que pasó antes. Que los 80 los 90. Y de la mano de las tecnologías también, que creo yo que tiene mucha responsabilidad con este cambio que tú dices del 2010 en adelante, en el cual se acerca más, por ejemplo, el home studio, allá en Conce se da fuerte el asunto y empezaron las bandas también a generar música desde la casa o desde estudios creados, no sé, pues en el garage o qué sé yo. Sí, vuelve todo este lema de hacerlo por ti mismo, claro, de la mejor forma posible y responde al contexto. Escuchemos lo nuevo de Julia Smith. No es en rigor el primer sencillo, pero es el tema que abre este nuevo disco. Se llama Temporal. Tal como el disco, lo escuchamos acá en Dulce Patria de Cooperativa. Estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa. Escuchamos la que para mí es una de las mejores canciones de este nuevo disco de Julia Smith. Son 10 en total. El primer sencillo se va a llamar Adictos. Lo vamos a escuchar más adelante. Pero esta canción, lo decíamos antes, y ya que estamos hablando de música y de sonoridades, de una cosa más subjetiva, si tú quieres, pero en el fondo tiene que ver también con hartos guiños, porque por un lado suenan como una banda de Conce, pero también hay guiños, siento yo, como a Congregación, a los Blobs, a las bandas embrionarias de lo que se conoció como rock en Chile. ¿Ustedes lo sienten así? ¿Tiene que ver con alguna posibilidad de haber estado escuchando estas bandas antes? ¿Estaban buscando algo especial? ¿Cómo salió? Indudablemente todas estas bandas que por mucho que sean de mucho tiempo más atrás que nosotros tal vez, son una influencia súper constante e importante para la banda. Los Blobs, los Vidrios Quebrados, de ahí los parte Max, Julia Smith un poco. La Violeta, como la psicodelia de los 60 es algo que nos influenció bastante, sobre todo la chilena. ¿Cachai? Sobre todo el momento de crear el proyecto, es como siempre, o sea, nos conocimos escuchando los Vidrios Quebrados, los Max, los Blobs. ¿Y sienten que habían logrado en los discos anteriores amalgamar esa influencia con las ganas de usted? ¿O este es el disco donde finalmente entre la influencia y las ganas se termina sentando algo más original? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo siento que en el primer disco se logró harto, por ejemplo, el tema de la experimentación que traían estas bandas. En este segundo disco, que es lo que estamos mostrando ahora, se logra concretar ya lo que nombraba anteriormente, el asunto de poder instalarse con la banda en el estudio completa y tocarlo como lo hacían las bandas de rock and roll de verdad, en esos años, ¿cachai? O sea, estaban todos juntos en la misma sala tocando en el momento y expresando, sintiendo. No tan computarizado como se hace ahora, que las bandas... A mí personalmente no sé si o sea, no me desagrada, pero le quita esta como sustancia que tiene la música completamente distinta. Claro, exactamente. Claro. Y hablando del método de cómo fue que terminaron haciendo este disco, hay un dato que es muy interesante que tiene que ver con la participación de Mauricio Basualto, ¿no? El ex integrante del grupo Los Bunkers, que según entiendo está de vuelta en Concepción y básicamente quien lo ayuda a producir este disco, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Él fue el productor general, oficial de todas las canciones o lo secundó en algunas cosas? Nosotros estábamos en un proceso de ver cuál era el disco que venía desde nosotros, tratar de entender cómo en qué momento estábamos. Nos habíamos pegado un par de vueltas como al campo a darle vuelta a canciones, a hacer canciones, y en eso Mauro vuelve a vivir a Conce. Claro. Nos conocemos como de una manera súper natural y él como que nos dice que en verdad le gustaba mucho el proyecto, como que le interesaría harto trabajar juntos y empezamos a desarrollar como una relación de trabajo y amistad súper fiel, como en el que estas canciones también están empezando a nacer, y fue como nació el interés mutuo de ya ver dónde podemos llevar estas canciones, como qué son realmente desde nuestra parte y de parte de él. Entonces fue como el trabajo sobre todo de preproducción, como de armar las canciones, de darle vuelta a las canciones hasta que llegaran a ser lo que son en el disco. Trabajamos completamente con él. Más allá de lo creativo, digamos que me imagino que sigue siendo como un dominio de usted, da la sensación con este disco de que hay un upgrade, como una mejora, digamos, en el hecho de que el que interviene es un tipo como él, que ha estado grabando en otra instancia, viviendo afuera. Yo creo que eso es algo que también me imagino que fue como un aporte, ¿no? Sí, es que como... Perdón, pero lo que tú decías... Solo voy a retomar algo de antes, como lo que tú decías en el fondo desde nosotros, como de lo que se trata el disco. Creo que es primera vez que nos proponemos hacer el disco que queríamos hacer desde el primer disco. Perfecto. Eso es un poco el rollo. Como que el Mauro influye harto en el orden que genera en nuestras cabezas al momento de empezar a trabajar en esto. Es como rutear el trabajo de este disco. Revisar primero tal parte de las canciones, o sea, no se envuelven pensando en esto, que es algo que viene después. ¿Cachai? Cosas así, como
un trabajo metódico que nos hizo ordenar mucho mejor las ideas que traíamos desde un primer disco. Claro, que no es lo mismo que decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que cómo podrían acomodar lo que ya tienen para que vaya eventualmente saliendo mejor. Escuchemos Quiero que salga el sol, que es una de las muy buenas canciones. Siento yo que también tiene harta carne de gita. Mira al otro lado del vidrio, la gente que está encargada de eso. Escuchemos a Julia Smith acá en Dulce Patria. Estamos de vuelta en Dulce Patria de Cooperativa. Estamos con el grupo Julia Smith, una banda de Concepción que está sacando un segundo disco, larga duración. Ellos están viviendo ya en Santiago hace un año y medio. Lo interesante es que con este nuevo disco, que se llama Temporal, no han perdido, al contrario, su identidad penquista, pero están también abriéndose a irla complementando con lo que fueron también sus primeras influencias y con un trabajo más profesional, lo decíamos, de la mano de Mauricio Basualto, el ex baterista de Los Bunkers. En lo concreto tienen una actuación pendiente acá en Santiago, 19 de octubre, en la sala SCD de la Plaza de Gaña, un buen momento para mostrar en vivo este sonido, digamos, por así decirlo. Estas nuevas canciones han involucrado también ir cuidando la escena de manera distinta, involucra, qué sé yo, pararse arriba del escenario con un upgrade también, con una mejora, con algo distinto, digo, porque siempre nuevas canciones son nuevos desafíos, digamos, más allá de si le gustan a la gente o no. Lógico, como al menos para nosotros la idea es como ahora, desde que el disco comienza a existir, ahora el lanzamiento es como mostrar una nueva cara de lo que para nosotros se trata la música y lo que las preguntas que pretendemos que la gente también se haga al respecto, como no sobre nuestra música, sino sobre el imaginario al que lleva el disco. Puede ser muy simplista el análisis, Marcelo, pero da la sensación de que acá, quizá a diferencia de los trabajos anteriores, digo, del disco anterior y del EP que salió entre medio, tienen canciones con las que podrían defender, de un formato más convencional, con las que podrían defender la opción de, por ejemplo, llegar más a la radio o intentar una carrera afuera. Pareciera que hay más material como para singlear, por así decirlo, en jerga muy discográfica, digamos, claro, la carrera de la banda. ¿Ustedes lo ven igual? Sí, de todas maneras. De hecho, es como parte de lo que de cómo proyectamos el camino de la banda, que están las ideas de salir a tocar afuera de Chile, obviamente, de recorrer Chile, de obviamente tener más llegada a la gente, y indudablemente eso responde a ciertos formatos los cuales adoptamos en este disco, que siempre también han estado presentes durante toda nuestra formación como músicos. O sea, una de nuestras bandas favoritas, que son los Beatles, se sustenta su carrera en base a puros singles, más que incluso los discos en sí. Claro. ¿Cachai? Como ellos mismos lo decían, nosotros como hacemos singles. Puede parecer un poco inútil o quizás un poco mezquino, pero claro, puedes tener un tremendo disco, pero si no tienes buenos singles para defenderlo, puede que pase inadvertido. Claro. Y eso le ha pasado a muchas bandas. Sobre todo si te interesa realmente que tu música tenga una repercusión mediática. Y ustedes sí quieren eso. En este disco sí, lo planteamos y lo hicimos para eso. Claro, es la finalidad. Es interesante porque hay bandas que dicen, en realidad, a mí la lógica radial o de lo sencillo no me interesa. Es una lógica lo que me sale. Que habíamos rechazado como súper honestamente todo el tiempo porque no era lo que queríamos. Ahora sí fue como, hagamos un disco para esto. Claro, es que entendemos también esta finalidad, como el tema de la representatividad. Las mismas letras de este disco hablan de cosas que nosotros sentimos que hay que decirlas, que representan harto a un modo de pensar que es generacional, como cercano a nosotros, como a la gente que es como de nuestra edad, y en ese sentido sentimos que alguien tiene que decir las cosas, alguien tiene que de alguna manera representar a la gente, y estamos como en busca de eso y trabajando en eso. O sea, y en ese sentido el envoltorio que trae el material es súper importante para que pueda realmente ser transversal y que cualquiera lo pueda entender. Es como sacáramos un disco con esa temática, pero de acid jazz completamente complejo, es como sería un poquito más difícil llegar a todo el mundo. Claro. Exactamente. Nos vamos a despedir de esta entrevista con Julia Smith con la canción que me comentaban ha sido escogida como primer sencillo, que se llama Adictos. El disco va a estar pronto a disposición, me imagino que ya está, de hecho está en rigor para escucha gratuita en las plataformas digitales que todos conocemos, ¿no? Y están a poco también de sacarlo físicamente para que los puedan tener, para los que son amantes, para los que somos amantes todavía de lo físico de los discos. Julia Smith, muchas gracias por haber estado acá. Éxito lo que sigue, 19 de octubre, sala SCD de Plaza Egaña, a escuchar este gran disco de una gran banda de Concepción que, aunque tiene residencia acá en Santiago, sigue sonando como en el sur. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.